Gracias por venir esta tarde al primer congreso de Escuela de Familias de Hortaleza. La temática elegida este año es la inteligencia emocional como prevención del acoso y de los conflictos. 8 AMPAs de los colegios públicos del distrito de Hortaleza hemos querido apostar por esta temática y han querido organizar este evento con dos objetivos. El primero es enfocar en la solución para que no surja el tema del acoso. En vez de enfocar tanto en lo que es tan mediático, enfocar en lo que es tan mediático, que es el posible problema de acoso, cuando surge, cómo resolverlo, enfocar un poco en la prevención, el buscar que no suceda y que, bueno, pues hemos entendido o hemos pensado que puede ser muy útil el trabajar con inteligencia emocional con los niños, con los padres, con los profesores y todos en común pues intentar buscar proyectos educativos que puedan cubrir eso. Las líneas de actuación del proyecto, más que el congreso es el proyecto, es la sensibilización de padres y profesores para poder buscar con urgencia el comenzar a prevenir con esta inteligencia emocional en los colegios. Para eso, la acción que se ha realizado ha sido un vídeo teaser, que seguro, no sé si lo habéis visto, pero bueno, ha tenido bastante recorrido, ha tenido como 600 visualizaciones en 3 semanas de vida, con lo cual, bueno, pues entendemos que eso ha cubierto las expectativas. Además de esa sensibilización, de que nos demos cuenta de en qué podemos trabajar a nivel prevención, también queremos trabajar en otras áreas, que serían las ponencias de este congreso, son ponencias técnicas que yo creo nos van a ayudar a entender cuál es el problema que tenemos, cómo poder prevenirlo y sobre todo esa parte de visualizarlo para luego poder trabajar sobre él. Esas ponencias, la segunda acción para conseguir esa prevención es poder grabarlas en vídeo. Nos parece interesante que, ya que esto es una complicación, poder hacer esto y que podáis venir, que es complicado. Hemos intentado poner ayudas por el tema de los niños con la ludoteca, poner ayudas porque, como somos padres todos, pues sabemos los problemas que hay con los bebés, que normalmente no los tenemos todos de la misma edad, por suerte también, y los tenemos de distintas, pues para bebés también tenemos disponible espacio. Lo queremos grabar, esas ponencias, para que se pueda ver para los padres de ahora, para los padres de años posteriores, y bueno, pues es un trabajo de todas las AMPAs que podamos tener esto. Y la tercera fase de esta línea de proyecto para la prevención sería hacer reuniones de trabajo entre las AMPAs y los colegios. El poder trabajar conjuntamente, poder ver qué necesidades tenemos o cómo trabajamos desde los colegios o cómo trabajamos desde las familias, el ir todos a una para este proyecto, que nos parece tan importante. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. Damos comienzo a esta mesa redonda inaugural del primer Congreso de Familias de Hortaleza. Me acompañan Elga García, a mi derecha, presidenta de la AMPA del Colegio Público Dionisio Ridruejo, Emilio González, jefe del equipo operativo de participación ciudadana de la comisaría de Hortaleza Barajas, David, que es agente tutor de la Policía Municipal, Irene Gallego, psicóloga responsable del programa Conviviendo de la Fundación Amigo, y viene desde Huelva, se lo tenemos que agradecer muy especialmente, a Isabel María Merchán Romero, psicopedagoga e investigadora en inteligencia emocional. A todos vosotros, muchísimas gracias. Tenemos que decir que también hemos invitado a esta mesa redonda a responsables de educación tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, el área de educación de la Junta de Distrito de Hortaleza, pero no ha sido posible. Igualmente, habíamos invitado a directores de colegios públicos de aquí del Distrito de Hortaleza, pero tampoco ha sido posible. A ver si para otra ocasión nos acompañan. Elga, empezamos contigo. Elga García, presidenta de la AMPA del Colegio Público Dionisio Ridruejo, que es uno de los 8 colegios públicos que ha hecho posible este congreso y a los que tenemos que estar muy agradecidos porque personalmente pienso que es un paso muy importante para el distrito de Hortaleza. Elga, ¿cuál es el objetivo de este congreso y cuál es la preocupación de los padres
tú que representas a padres y madres, esa preocupación y esa necesidad de que haya un plan de prevención en los colegios de cara al acoso. Buenas tardes a todos. Vamos a ver, el objetivo del Congreso es reivindicar la necesidad de un proyecto en común por parte de todos los centros escolares, un proyecto basado en un plan de prevención de conflictos y acoso basado en inteligencia emocional. Creemos que es importante la formación a todos los niveles. De esta manera podremos trabajar en conjunto todos y bueno, pues remar un poco hacia el mismo lado, ¿no? Respecto a, como representante de los padres, los medios de prevención que pedimos, bueno, como bien he comentado, es necesaria la formación por parte de los profesores, de los padres y de los alumnos en cursos de inteligencia emocional. Estamos convencidos que es importante tener una buena comunicación entre colegio y AMPAs, padres, para poder llevar estas iniciativas a cabo. Somos conscientes de que los centros cuentan con un protocolo de actuación en caso de acoso escolar, pero no es eso lo que queremos. Lo que queremos es prevenirlo, que no llegue a ello. ¿Cómo lo prevenimos? Pues con estos cursos de formación de inteligencia emocional. Creemos que es importante además que los niños se formen desde infantil, porque pensamos que además si se forman desde infantil, cuando lleguen a ser más mayores no llegaremos al acoso, porque habrán sabido empatizar, habrán aprendido a tener habilidades sociales, bueno, pues una serie de cosas que los cursos de formación de inteligencia emocional te enseñan. Y bueno, pues poco más, no sé. Creemos que es muy importante, creemos que el esfuerzo de este congreso es muy importante para que la gente se conciencie, porque el hecho de que a nosotros no nos afecte personalmente porque no tengamos un problema no significa que esos problemas no existan. Entonces es importante que todos nos concienciemos respecto a ello y bueno, pues aunemos fuerzas. Muchísimas gracias, Elga. Efectivamente, hay que aunar fuerzas y a continuación va a intervenir Emilio González, jefe del equipo operativo de participación ciudadana de la Comisaría de Hortaleza Barajas, que ha impartido más de 1.500 ponencias en AMPAs, equipos directivos, colegios. De hecho, me estaba diciendo antes de comenzar que se ha recorrido casi todos los colegios del distrito. Emilio, desde la Policía Nacional, ¿qué estáis haciendo para prevenir ese acoso? Bueno, buenas tardes a todos. Creo que se me escucha bien. Esa pregunta tiene fácil respuesta. En el 2007, la Secretaría de Estado de Seguridad creó un plan para luchar contra estos tipos de delitos, como el acoso escolar. Este tipo de plan colabora la Policía Municipal, las Policías Autonómicas y la Guardia Civil y nosotros. Estas clases que damos, estas ponencias para prevenir el acoso escolar, las puede solicitar cualquier centro. ¿Y en qué se basan? Se basan en dar herramientas a los chavales, a los niños, para que sepan identificar lo que es el acoso escolar y cómo prevenirlo. Lo más importante, como ha dicho antes ya la compañera, es que creen empatía, que sepan lo que es el delito y que no lleguen a cometerlo. ¿Se entiende, verdad? La cuestión es que si yo veo que algo está mal, que me ponga en el lugar del otro para que no le haga más daño, ¿vale? Eso es tener empatía. Otra cosa más importante es que en todos los centros hay conflictos entre iguales. Conflicto entre igual es que yo estoy en mi clase con mis compañeros y siempre va a haber una discusión, siempre va a haber un problema. Y no es un acoso, eso no es acoso, ¿verdad? Que me peguen un empujón un día tampoco es acoso. Es un hecho aislado, que puede tener responsabilidad penal o no. Todos sabemos que hasta los 14 años la responsabilidad penal es de los padres, ¿verdad? La responsabilidad civil es de los padres, penal no existe, por lo cual el niño lo único que se haría es el castigo de los padres. O en el caso, como ha dicho también la compañera, del protocolo que se abre de la Comunidad de Madrid contra el acoso escolar, podría ser expulsado del centro o tener otro tipo de castigos. Pero lo más importante es eso, educarles mediante estas clases para que vean que
pueden hacer mucho daño a sus compañeros. Sí, yo quería preguntaros tanto a la policía local y luego a la policía local y a ti también nacional. ¿Hortaleza es un barrio conflictivo en niveles de acoso? ¿En qué nivel nos movemos el distrito de Hortaleza? Yo conozco a todos los delegados de Participación Ciudadana de Madrid y por lo que hablamos de nosotros, estamos, por así decirlo, en la media. Casos de acoso, así por así decirlo, graves, casi ninguno. Lo que más sucede es eso. Algún caso esporádico de que no se ha sabido controlar y ya ha llegado a tanto tiempo que ya se ha hecho la denuncia, pero por así decirlo, todo el rato en todos los colegios tener casos de acoso no existe. ¿Vale? Simplemente, lo que más se da, como he dicho, conflicto entre iguales. Casos específicos de que reúnan los requisitos de que sea acoso, muy poquito, muy poquito. Pasamos a Policía Municipal, agente tutor, David, gracias por venir. Desde la Policía Municipal, igual que tu compañero nos ha explicado qué se hace desde Nacional, desde la Policía Municipal, ¿qué se hace para prevenir el acoso? Hola, buenas tardes. Desde Policía Municipal se ataja en dos vertientes, trabajando con los padres y trabajando con los hijos. Las charlas, nosotros hacemos diversas charlas, ponencias, dirigidas a padres e hijos. Los hijos no dejan de ser un reflejo de los padres, entonces si se trabaja con los hijos, con los padres, conseguimos que cercenen las actitudes que sus hijos pueden cometer en un futuro. Como dice un dicho de mi pueblo, que de padres gatos, hijos michines, ni más ni menos. Se trabaja con ellos y desde nuestra jefatura de Policía Municipal están muy concienciados. De hecho, ya llevan 3 cursos escolares que se ha creado un premio para que, se llama, la figura del premio es el agente tutor, en el que se trata de unir el trabajo de padres, colegios e hijos. Si cualquiera quiere luego saber las bases y todo, yo me pasan directamente un correo, le respondo, o poniendo en Google directamente premio agente tutor, le viene todo. Lo que se trata es de la convivencia escolar y extraescolar atajarla. A través del AMPA, la puede solicitar AMPA, colegio o conjunta. Ahora estamos ya fuera de plazo porque acaba el día 30 de este mes, entonces sería ya vistas para el curso que viene. Entonces ya llevan 3 años adelantándose a lo que poco a poco va saliendo en prensa. Quería preguntaros, ¿Policía Nacional y local trabajáis en algún momento conjuntamente en temas de prevención de acoso o temas de acoso? Aquí lo que hay es repartidismo en las funciones. Ellos tienen una serie de charlas otorgadas por delegación de gobierno y nosotros otras. Entonces, ellos dan una serie de charlas y nosotros damos otra serie de temáticas. Por lo tanto, nos complementamos. A continuación vamos a pasar, va a tomar la palabra Irene Gallego, psicóloga responsable del programa Conviviendo de la Fundación Amigo. La Fundación Amigo es una organización que trabaja con jóvenes en riesgo de exclusión social y con sus familias. Te quería preguntar, Irene, los temas de acoso no solo se dan en los colegios entre iguales, que es lo que estamos viendo hasta ahora, también habéis detectado casos en familias. Queríamos que nos comentaras cómo se previenen y qué solución pueden tener, y que también la gente sea consciente de que también se dan en familias, no solo en los colegios. Bueno, nosotros cuando es en el núcleo familiar no hablamos de acoso, pese a que existen este tipo de conductas, hablamos de violencia filioparental, que es la ascendente de los hijos hacia los padres. ¿Cómo se ataja? Pues desde la primera infancia, ¿no? Antes David comentaba que como que nos dedicamos más a secundaria, pero eso es la máxima gravedad del conflicto. Pero se forja en la infancia. Nosotros hemos llegado a tener niños de 7 años muy violentos, mucho más que los adolescentes, porque al final el adolescente se frena por la envergadura, porque sabe que va a causar mucho daño a la otra persona, pero un niño no se frena. Lo que pasa es que no es lo mismo que te muerda un Rottweiler que un Yorkshire. Entonces al Yorkshire no le solemos tener miedo. Te ríes, incluso de alguna forma se le refuerza y eso va creciendo. La violencia al final o se frena o crece. No sabemos cuánto va a tardar en crecer. Pues hay crecimientos muy paulatinos, hay crecimientos que de repente en la adolescencia hay un pico, pero crece si no se frena. Entonces la prevención, bueno, pues la prevención, actores principales en la infancia, pues la escuela y la familia, ¿no? Son como los dos principales agentes socializadores. Aparte de enseñarles, ¿no? Y de dar charlas y de que vayamos todos los profesionales a decirles, al final el modelado es lo que gana. Yo le puedo decir, hijo, no se usa la violencia,
pero si luego me ve como grito a papá porque no estamos de acuerdo en un aspecto, pues al final lo que yo hago no cuadra con lo que digo y va a ser siempre mucho más potente el hacer y que el niño vea que el decir. Entonces, un poco en la prevención, pues conocer, todos tenemos nuestros límites, todos tenemos cosas que mejorar, pues analizarnos, ¿no? Ver lo que podemos mejorar nosotros de cara a que mejoren la siguiente generación. Entonces, es fundamental el ambiente que se vive en casa. Sí. ¿Habéis notado alguna influencia especial en niños que abusan de los videojuegos, de las nuevas tecnologías? Sí que es verdad que las nuevas tecnologías han llegado como tan rápido y no nos hemos sabido adaptar, adultos por una parte y adolescentes y niños por otro, que pudiéndolas usar muy bien, pues muchas veces las usamos mal. Y es verdad que las adicciones a nuevas tecnologías parece que empiezan a crecer de forma notable. Generan mucho malestar en una familia el retirar un móvil como una consecuencia. Pero claro, es que al adolescente no le estás retirando un aparato electrónico, le estás retirando parte de su vida social, porque ahora mismo la vida social de los adolescentes se centra muchísimo en las redes sociales, entonces eso genera mucho conflicto, pero también volvemos a lo mismo. Si yo le digo al niño que no puede hacer cierta cosa con el móvil, pero yo luego estoy comiendo en casa y lo saco yo, que soy su madre, su padre, pues el niño dice, pero si yo no lo puedo sacar porque tú sí, ¿no? Yo haría una cajita y lo pondría ahí a la hora de la comida, ¿no? Pero sí que es verdad que nos ha imbuido la tecnología y creo que no la hemos sabido asimilar bien. Sí que hay mucha relación entre el acoso escolar y la violencia filioparental. Muchas víctimas de acoso nos llegan a nosotros como ejecutores de la violencia en las familias, porque al final esa frustración y ese sufrimiento pues lo expresan en casa. O sea que sí que hay mucha relación también entre ciertos tipos de violencia. Por último va a tomar la palabra Isabel María Merchán Romero, que al principio os comentaba que viene desde Huelva, se lo agradecemos muy especialmente, que es psicopedagoga e investigadora en inteligencia emocional, es profesora de un colegio público en Huelva. Te queríamos preguntar, primero que nos explicaras en una frase, muy resumido, qué es la inteligencia emocional, porque es un concepto del que estamos oyendo hablar muchísimo últimamente y yo creo que hay mucha gente que todavía no sabe exactamente qué es la inteligencia emocional. Que nos explicaras muy resumidamente qué es la inteligencia emocional y que nos explicaras también cómo aplicáis vosotros en vuestro colegio esa inteligencia emocional para formar a niños tanto de infantil y de primaria de cara a la prevención del acoso. Buenas tardes. Bueno, yo comencé mi experiencia en inteligencia emocional en el año 2010 en la Universidad de Extremadura, que es donde yo he estudiado la licenciatura y actualmente estoy haciendo mi tesis doctoral que trata sobre un instrumento de evaluación de la inteligencia emocional en niños de educación primaria. La definición de inteligencia emocional es compleja porque existen en realidad tantas definiciones como autores e investigadores se han dedicado a tratar el tema. Desde el modelo que nosotros partimos, el modelo de Mayer y Salovey, según el cual la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, comprender y regular nuestras emociones y las emociones de quienes nos rodean. De tal manera que engloba la percepción, es decir, ser conscientes de qué estamos sintiendo en cada momento y también de qué sienten las personas que nos rodean en función de su expresión facial y corporal y también en función de su comportamiento. Una vez percibida la emoción, tendríamos que comprenderla, es decir, enlazar que esa emoción aparece como fruto de una circunstancia que la genera. Y por último sería la regulación, que es el aspecto más complejo, según el cual, una vez que sabemos qué emoción experimentamos y comprendemos que está derivada de esa situación, pues tenemos que regularla, es decir, adaptarla para dar una respuesta correcta a las circunstancias. En el caso concreto del acoso escolar, lo que sucede es que muchos de estos niños no controlan la empatía, es decir, no regulan esa emoción, no regulan la ira, lo que les lleva a la agresividad. De ahí la importancia de manejar y gestionar la inteligencia emocional a través de la cual los niños aprendan a dar respuestas adecuadas a las situaciones de acoso, tanto los acosadores como los acosados. Pero no solamente a nivel de acoso, sino en nuestras intervenciones nosotros
en los programas que hemos desarrollado nos hemos dado cuenta de la importancia de fomentar la inteligencia emocional para la adaptación de los niños al medio, para la aceptación de niños con discapacidad, de niños inmigrantes. Todas las personas somos diferentes, pues la aceptación de esas personas a nivel de nuestras relaciones familiares, escolares, laborales. Y de hecho los estudios demuestran que las personas con mayor inteligencia cognitiva no son las que han llegado más largo en la vida, sino aquellas personas que han sabido manejar y controlar sus emociones, trabajar en equipo, todos estos aspectos que son tan importantes en la sociedad global en la que vivimos. Y la segunda pregunta. ¿Cómo nosotros la experiencia práctica que vosotros habéis visto en vuestro colegio, sí. algún proyecto que hayáis puesto en marcha, vuestra experiencia, los resultados que hayáis visto. Nosotros, bueno, yo actualmente estoy trabajando en un colegio de Huelva y estamos trabajando esto por una cuestión de una niña con acoso escolar que ha surgido en este curso y también por dificultades a nivel social que existían en el centro. Pero cuando yo comencé a trabajar la inteligencia emocional desde la Universidad de Extremadura, lo que iniciamos fueron 3 líneas de investigación. Cómo formar a los alumnos en inteligencia emocional, por supuesto, cómo formar a los profesores, porque si no serían necesarias muchas personas expertas para poder formar al alumnado y en realidad en el aula se generan muchas situaciones en las que es necesario el control emocional, tanto del profesorado como moderador como del alumnado. Y por último, la formación en competencia emocional de los padres. Entonces hemos hecho investigaciones en las 3 líneas y hemos publicado varios artículos en revistas científicas y en congresos y en todos ellos hemos notado que tras la intervención durante un curso o 2 cursos escolares se han observado numerosas mejoras en la conducta del alumnado y no solo en las relaciones sociales, sino en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, en las clases ordinarias. Nuestras investigaciones las hemos hecho en coordinación a través de un proyecto transfronterizo con Portugal y en ambos países hemos encontrado diferencias significativas en los grupos en los que se trabajaba la inteligencia emocional con respecto a los grupos en los que no se trabajaba. Y eran grupos de la misma edad, de los mismos centros, es decir, de las mismas características personales y sociales. Empezamos haciéndolo a través de un programa que desarrollábamos como si fuera una asignatura más del currículo, igual que dan a lo mejor 1 hora a la semana dibujo, educación física o inglés, pues había 1 hora de educación emocional. Y en esa hora semanal la asignatura se organizaba igual que cualquier asignatura, como en matemáticas se estudia el cálculo, la resolución de problemas por agrupación, pues ahí hicimos varios... las actividades se organizaban en torno a centros de interés en los que se trabajó, por ejemplo, el autoconcepto y la autoestima, la empatía, la resolución de conflictos, las habilidades de comunicación y todos esos bloques temáticos tenían distintas actividades. En cada una de las sesiones se fueron organizando a lo largo del curso y todas las sesiones tenían la misma estructura. Empezábamos con la lectura de un cuento con el que se introducía la emoción que queríamos trabajar en esa sesión. Después había una puesta en común sobre el contenido del cuento, había actividades prácticas, dinámicas, de movimiento y otras actividades de papel que invitaban a la reflexión sobre lo que habíamos trabajado. Y había un seguimiento para que esas emociones que estábamos trabajando y los conceptos que los niños habían desarrollado en esas sesiones posteriormente se mantuvieran pues, el resto del año y en contextos que no eran el de la clase, sino en el recreo o por la tarde cuando salen del cole en distintas actividades. Y la verdad es que todos nos han dado diferencias significativas, los cambios tanto a nivel social como a nivel de autoconcepto, que en muchos casos los niños que son acosadores son niños con bajo autoconcepto y que necesitan, digamos, machacar a los demás para sentirse valiosos y sentirse superiores. Entonces, en realidad, tanto ellos como los niños acosados, que es un poco en torno a lo que habéis cerrado las jornadas, pues son personas con baja competencia emocional y de ahí la importancia de trabajarla. Es un hecho que el profesorado tiene que hablar mucho con el alumno, pero también el profesorado está supeditado por unos objetivos curriculares que le impone
durante el curso las autoridades educativas. ¿Cómo se conjuga, cómo se saca tiempo para esa prevención en las aulas cuando los profesores, muchos dicen, estamos estresados porque no conseguimos a lograr los objetivos que nos imponen? ¿Cómo se consigue? ¿Creando una asignatura, como comentabas? ¿Cómo se puede llegar a...? En nuestra primera experiencia, que realizamos en infantil de 5 años y en primero de primaria, se creó esta asignatura y la organización fue, como era 1 hora de inteligencia emocional a la semana, pues si había 8 materias en el currículum, pues cada materia cedió 1 hora, de manera que perdía 1 hora cada 9 semanas. Entonces eso a lo largo del año pues no suponía un cambio significativo en el temario que aportara, y al mismo tiempo todas las semanas teníamos 1 hora de educación emocional. Este año en el centro en el que estoy trabajando lo hemos metido en el proyecto educativo y lo que estamos haciendo es, en vez de dedicar una sesión a la asignatura de educación emocional, pues introducir actividades y contenidos de educación emocional en todas las áreas del currículo. Entonces, por ejemplo, si queremos, siempre son programas personalizados que el tutor va viendo las carencias que existen en el grupo clase y a partir de ahí pues se hace un programa que sea específico para ese grupo clase y que no va a ser igual que el del resto de los grupos, porque como al igual que todos somos diferentes, cada uno necesitamos una atención específica y por lo tanto estos programas siempre tienen que ser diseñados específicamente para el grupo en el que se trabaja, no algo que exista como modelo y que se lleva a cabo en todos los sitios. Lo que hemos realizado, por ejemplo, como os estaba comentando, es incluir actividades de competencia emocional en las áreas del currículo. Si queremos trabajar una emoción determinada que hemos visto que existe un problema en ese sentido, pues introducimos, por ejemplo, el cuento en el área de lengua y a través de ahí pues fomentamos la lectura, trabajamos el análisis sintáctico, pero en lugar de coger un texto cualquiera que viene en un libro de lengua y literatura, pues cogemos un texto que trata sobre inteligencia emocional y es una forma también de que el debate y todo gire en torno a esa temática. En el área de plástica, por ejemplo, pues la expresión emocional también se lleva a cabo a través del dibujo, del arte. Cómo expresar nuestras emociones, cómo percibir en los demás el tratamiento de las imágenes, todo eso se puede hacer en el área de plástica. En el área de educación física, por ejemplo, la expresión corporal. La expresión corporal es súper importante para comprender a nivel de comunicación lo que los demás nos están transmitiendo. ¿Cómo percibimos nosotros las emociones? Por la expresión facial y por la expresión corporal de las personas. Pues cómo trabajar esa expresión corporal. Siempre, no sé, que cuando nos acerquemos a alguien veamos una predisposición de escucha activa, todo eso se trabaja, por ejemplo, en ese área. Si vamos a trabajar conocimientos o ciencias naturales o ciencias sociales, pues obviamente las ciencias sociales están súper vinculadas al desarrollo emocional, porque el desarrollo emocional es para la vida en sociedad. O sea que se pueden ir introduciendo esos contenidos en las distintas materias del currículo y no tener que ceder ninguna hora de esta forma, pero al mismo tiempo trabajar las competencias emocionales. Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Hablas tú si quieres. Dirigida a Isabel. La diferencia entre... Muchas gracias. Para Isabel. La diferencia entre autoestima positiva y la negativa. Bueno, pues la autoestima positiva no tiene que ser, por ejemplo, lo explico a nivel práctico. Si yo tengo una autoestima positiva no me considero guapa, fantástica, inteligente. No, la autoestima positiva sería una autoestima equilibrada, en la cual yo soy consciente de los aspectos positivos y los menos positivos que tengo, intento trabajar los menos positivos para que no me perjudiquen en mi desarrollo personal. Esa sería la autoestima positiva. La negativa, cuando existe un desajuste, tanto a nivel de que yo me sobrevalore como que me infravalore, porque ambos aspectos son negativos. Si yo me sobrevaloro puedo llegar a convertirme en una persona acosadora, en una persona con dificultades de relación social, porque voy a ser prepotente, me voy a considerar más que los demás, no voy a escuchar, voy a tener dificultades, por ejemplo, en el trabajo en equipo, voy a considerar que únicamente mi punto de vista es el bueno.
Por lo tanto, esa sería una autoestima negativa, siempre la que está desajustada, tanto en sobrepasar como en la parte inferior, pues alguien que se considere inútil para todo. Te preguntan también si los padres estamos preparados para educar a nuestros hijos en inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional es algo que se desarrolla a lo largo de la vida y de hecho yo llevo mucho tiempo trabajando, investigando sobre ello y continúo desarrollando mi inteligencia emocional. Las distintas experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida nos aportan un desarrollo personal. Todas las personas que estamos aquí hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, los padres pues se tienen que formar en esto, pero no en qué es la inteligencia emocional o en qué es la autoestima, sino en la parte práctica. Solamente aprende el que hace. Entonces, ¿cómo yo resuelvo los problemas? Pues yo me tengo que analizar. Una actividad, por ejemplo, que hacemos de resolución de problemas nosotros se llama el semáforo de las emociones y en ella se plantea un problema y se le dice al niño que tiene que llevar a cabo lo que hacemos cuando estamos conduciendo y nos encontramos ante un semáforo. Si el semáforo está en rojo, pues nos tenemos que detener y pensar, pararnos, ¿no? Entonces eso sería lo primero que hay que hacer en un conflicto, pararnos, qué está pasando, por qué yo siento ira, por qué se ha generado esta situación, analizar. Ahora, cuando llegamos al ámbar y vamos conduciendo, ¿qué necesitamos hacer? Ver si pasa un peatón, porque si pasa me tengo que parar, pero si no pasa, pues puedo pasar, porque eso significa precaución, ¿no? Pues a nivel emocional, por ejemplo, el ámbar sería analizar cuáles son las posibles soluciones que le puedo dar al problema y siempre obtener varias soluciones, no una sola. Y cuando se ha decidido, entonces llegamos al color verde del semáforo y pasamos a desarrollar la acción. Si todos hiciéramos eso cuando tenemos un problema, seguramente no pegaríamos, no gritaríamos, no, porque eso al mismo tiempo nos está ayudando a calmarnos y a dar la respuesta más adecuada. Por eso digo que los padres sí que, tanto los padres como los educadores, todos a nivel personal necesitamos formarnos en esto, pero no en conceptos, sino en competencias, porque son competencias las emociones. Hemos formado también, hemos hecho algún curso con padres y con profes, como he comentado anteriormente, y siempre en estos cursos se intenta poner actividades prácticas para que seamos capaces de vernos enfrentados a la situación en concreto y desarrollar mejor las competencias, pero al final es un trabajo que nos tenemos que llevar a casa y practicar todos los días hasta que seamos capaces de mejorarlo. Y te preguntan también a qué te refieres cuando dices que un acosador tiene baja competencia emocional. A ver, una persona que acosa es una persona que necesita continuamente molestar a la persona que está acosando. ¿Eso qué significa? Pues puede significar cualquier niño que acose no le está acosando por molestarle, sino porque eso hace, si yo acoso a todas las personas que están aquí, al final esas personas me tienen cierto miedo, con lo cual yo he conseguido ganarme un papel de protagonismo, porque yo tengo baja autoestima, y al mismo tiempo de que todos vean como que yo soy el más fuerte, el más capaz, el que tiene que dominar la situación. Y siempre detrás de eso, detrás de conductas agresivas, hay dificultades de autoestima en ese sentido, que necesitan sentirse autovalorados a través de esas situaciones. Para Elga, ¿qué programa de inteligencia emocional hay para los alumnos en el distrito de Hortaleza? Bueno, pues en vuestro colegio. Sí, sí. Bueno, a ver, sinceramente, ahora mismo en nuestro cole programa de inteligencia emocional no hay. Vamos a ser claros, nosotros no nos hemos parado a plantearnos esto hasta que alguien ha levantado un teléfono y ha dicho que le surgían dudas respecto al acoso y bueno, pues que quería moverlo por la falta que consideramos que hay en nuestros coles. Nosotros sí nos gustaría, no se imparte porque no hay nada, pero sí nos gustaría, a raíz de este congreso, poder empezar a mover pues, algún programa de inteligencia emocional junto con el colegio, porque la verdad es que es muy difícil que el AMPA como AMPA saque un proyecto así solo.
Yo tengo constancia en algún colegio del distrito que hay extraescolar de inteligencia emocional. Creo que en el mío no, el Garcilaso la Vega no, pero en el Pérez de Ayala sí que hay una que ha empezado creo que este año, ¿no? O hace 2 años. Una extraescolar. Puede ser un paso, Sí, sí. con un granito de arena, ¿no? Efectivamente. De hecho, ya digo que a raíz de este congreso pues nos planteamos muchas cosas y valoraremos muchas cosas de cara al año que viene, al curso que viene. Isabel, te preguntan de qué forma se podría averiguar en qué nivel emocional se encuentra el grupo de alumnos, la clase al principio de curso y cómo se podría realizar el seguimiento. Nosotros en las actividades emocionales que hemos hecho siempre hemos intentado medir los resultados, porque la inteligencia emocional lleva trabajándose mucho tiempo, pero siempre nos hemos encontrado con que se observaban diferencias, pero realmente a nivel cuantitativo no se podía decir exactamente cuál había sido el cambio. Entonces, pues siempre entra la subjetividad de la persona que observa, que diga que sí ha mejorado o que no ha mejorado. Nosotros cuando comenzamos nuestras investigaciones en 2010, planteamos siempre 2 instrumentos de evaluación, uno de inteligencia emocional, pero era de autoinforme, ahora os comento un poquito cómo son, y el otro es un test sociométrico. En el test sociométrico el grupo clase tenía que dar una puntuación del 1 al 5 a sus compañeros, a cada uno de sus compañeros, en función del grado de amistad que les uniera. Si una persona me está agrediendo o no me cae bien, yo no le voy a dar un 5 que es el máximo, pues le daría un 1 o un 2. Entonces, a través de estos test sociométricos siempre se pueden ver las redes sociales que existen en el grupo clase, los niños que están más integrados, los que están menos, y a ese nivel de integración pues se pueden percibir situaciones de acoso antes de que salten por sí solas. En cuanto al test sociométrico, era para medir exactamente las competencias emocionales que tenía cada uno de los alumnos a nivel personal. ¿Qué nos sucedía? Pues existen 3 tipos de instrumentos actualmente para medir la inteligencia emocional. Un grupo de ellos son autoinformes, que son los que nosotros hemos utilizado, y son test en los que cada uno responde si a veces bastantes o muchas, hace las cosas que los ítems, las preguntas que nos plantea el cuestionario. ¿Qué problema tienen estos tipos de instrumentos? Que como son de autoinforme y yo tengo que hacer una valoración sobre mí misma, en primer lugar esa valoración es subjetiva. Como yo me percibo no es como yo soy. También a lo mejor yo me percibo de una forma y en realidad no soy así. Eso por una parte. Por otra, la problemática que existe es que a veces los niños contestan lo que creen que los demás esperan de ellos. Y eso no es realmente el nivel de competencias que tiene en sí. ¿Qué sucede con esto? Que los datos que tenemos no son fiables 100%, no son objetivos. El otro tipo de instrumentos que existe son a través de observadores externos. Observadores serían los padres, los compañeros del grupo clase o los maestros, pero también como observadores siempre somos un poco subjetivos. Y el tercer tipo son los instrumentos de ejecución o de habilidad, en los cuales se nos plantea una situación concreta y se nos dice qué hacemos en esa situación. Y en esa situación nosotros tenemos que ver qué percibe las personas que son protagonistas de esa situación, cuáles son las posibles soluciones y entonces aportarlo. Es una forma práctica. Como si decimos al niño cómo se suma es una cosa y cómo se resuelve un problema que implica la suma sin decirle qué es la suma, pues sería ya la competencia de sumar. En ese sentido, el problema que nos encontramos fue que no existían instrumentos de habilidad o de ejecución para alumnos de primaria. El instrumento actualmente que tiene mayor aceptación en este campo es un instrumento para mayores de 16 años. Y por eso, a partir de estas primeras investigaciones de práctica, hemos empezado otra línea de investigación que consiste en crear un instrumento para medir a nivel de ejecución las habilidades emocionales de los niños. Y lo vamos a presentar en julio de este año. Sería para alumnos de 8 a 12 años y la idea sería pues, utilizar a nivel sociométrico para ver las redes sociales que existen en el grupo clase y por otra parte ese instrumento para conocer cuáles son las competencias a nivel individual de cada alumno y en función de lo que se halle pues se diseña la intervención. Para la Policía Nacional o local, ¿se considera bullying si un grupo aísla simplemente a un niño, por ejemplo, que no jueguen con él sin que haya insultos? ¿Eso se consideraría bullying?
¿El aislamiento? Pues yo en un primer estadio yo entiendo que no. En un primer momento no. Yo lo que haría es ponerlo en conocimiento del centro para que lo ataje desde el primer momento, para que no vaya más y acabe desencadenando en bullying. Porque sí es posible que a base de reiteración acabe siendo bullying. Como bien ha dicho el compañero, una primera acción no es bullying, es reiterado. Y en este caso lo mejor es cortarlo desde el principio. Si lo cortamos en el principio en el colegio, que son los que tienen la mano ahí para poder atajarlo, se acabó. Lo tienen que cercenar desde el primer momento. Y una pregunta para la Policía Nacional, para el representante que ha venido a estar con nosotros. En los cursos que dan en distintos centros, ¿habéis podido evaluar si tras los cursos ha habido cambios, que esos colegios estén aplicando lo que vosotros habéis enseñado en vuestras charlas? Sobre todo cuando el colegio es nuevo, cuando entramos la primera vez en el colegio, tanto el equipo directivo como los alumnos, pues claro, se dan cuenta de si estaban actuando mal o si estaban actuando bien. Y lo más importante que hacemos con los chavales es que el no te quedes mirando. Si yo veo cómo están pegando a un compañero, yo estoy participando de ese acoso. Y eso es lo más importante de los chavales. Por lo cual, ellos se quedan con esto. Si yo me quedo mirando y eso lo digo al profesor, o le digo al que está acosando, oye, eso está mal, piénsatelo, soy colaborador, soy cómplice. Y eso les llega muchísimo eso. Hay una pregunta que es para ti, que dice que has comentado que Hortaleza era un barrio tranquilo, pero algún caso sí ha habido, ¿no? Algo ha habido, alguna denuncia ha habido. ¿Por qué? Porque hay veces que no se suele llevar bien la intervención, a lo mejor por parte del colegio, porque no se conoce muy bien si es un delito, si es un delito, si tengo que abrir protocolo, si no tengo que abrir protocolo. Pero vamos, en la actualidad los colegios saben que ante la mínima abrimos protocolo. ¿Por qué? Yo no voy a decir que es acoso escolar o que no es acoso escolar. ¿Quién lo dice eso? Eso lo dice el juez, en término, en un caso de extrema gravedad ya. Pero yo abro el protocolo escolar, bueno, me refiero a los colegios. Abren el protocolo y hay unas líneas de investigación que hacen y determinan si hay indicios o no hay indicios. Si hay indicios, pues se sigue para adelante, se trabaja con tanto acosador como con acosado y se puede poner fin. Pero si empezamos a dudar, no sabemos qué hacer, es que no vamos a meter en un lío a los chavales, es que son muy pequeños, sea la edad que sea, ¿vale? Hay que trabajar con la edad que nos toque. Si pasa en primero de primaria, ha pasado, se trata de reeducar a esas personas y de decirle, mira, te has confundido, esto no es así, porque a veces los chavales no se dan cuenta de lo que hacen. Son chavales y por lo cual no son como nosotros, que nosotros pensamos lo que hacemos, ellos no lo piensan. Y a lo mejor por hacer, como decía el compañero, una gracia o por hacerse el valiente delante de los demás, estás haciendo daño a otro compañero de clase. Isabel, por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿el plan de convivencia se pone en marcha desde dirección? ¿Quién lo pone en marcha? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo controla? El plan de convivencia forma parte del proyecto educativo del centro y nosotros en el centro en el que trabajo se está gestionando a nivel del claustro. De todas formas, a mí me gustaría desde aquí hacer hincapié en que la inteligencia emocional no hay que trabajarla en aquellas aulas o en aquellos casos en los que haya surgido acoso, sino como forma de prevención de que aparezca. Porque lo importante, siempre es más fácil enseñar buenas estrategias que nos lleven a tener buenas relaciones y a evitar estas situaciones, que una vez que ha surgido la problemática, tener que reeducar a esos niños que no tienen o no conocen otra forma mejor de relacionarse. Lo adecuado es enseñarles estrategias de relación que impidan que lleguemos a casos de acoso. Ya la última, que me parece interesante, la meto, tanto a la policía como a los colegios. ¿Existe entre los padres y educadores una tendencia a minimizar los conflictos que surgen en el colegio? ¿No se le da realmente la importancia que tienen y cuando ya sucede algo gordo se actúa? ¿Se tiende a minimizar? Te dejo un minuto. Lo primero que estamos escuchando es mi hijo no. Y hay que tener en cuenta que puede ser. Yo tengo hijos también y el pequeño es un trasto y puede hacer algo. Hay que ver lo que ha hecho, qué ha pasado y si se puede poner remedio. Claro que se puede poner remedio porque cuando hay un pequeño conflicto entre los chavales, pues tenemos solución, no pasa nada. Otra cosa es que no hagamos caso a los profesores que nos están diciendo, oye, mira a ver tu hijo, que
es un poco violento, resuelve el conflicto de tal forma, pues hablamos con él, le enseñamos cómo dialogar con la gente o damos pautas de educación, de empatía, de saber lo que puede estar sintiendo ese compañero. Pero lo primero es no cerrarse, ¿vale? Decir, bueno, vamos a ver qué ha pasado. Como nosotros, cuando llega una denuncia, nosotros somos imparciales totalmente. Nosotros nos llegan unos hechos, investigamos y vemos qué pasa. No decimos, no, este es culpable, este lo sé yo que es culpable. Seguro que el compañero prácticamente ve como yo las cosas, pero es eso, hay que ver qué ha pasado. Bien. David, ¿quieres añadir algo? Sí, no, tenemos los dos lados, unos que pecan en exceso y otros que pecan en defecto. Con los de en exceso, con los que no lo ven, con esos es con los que hay que trabajar, como estáis diciendo aquí, desde la prevención, porque con los que pecan en defecto ya se están trabajando ellos mismos, por lo tanto lo tenemos ganado. Hay que ganarse al que no lo ve. Y por eso tenemos que ponernos, como bien ha dicho él, en el lado de que nuestro hijo puede ser el acosador. No cerrarnos en mi hijo no. Pero vamos, por norma general los padres actúan bien y los colegios, chapo. Con nosotros, chapo. Pues de verdad, muchísimas gracias a todos. Yo creo que nos ha quedado que es fundamental el ejemplo en casa de los padres, el ejemplo de los profesores en los colegios y que es fundamental trabajar en equipo. Profesores, AMPAs, padres, autoridades. De verdad, muchísimas gracias a todos.